jóvenes de ahora pienso, ¿no?, de que como las libertades dan una manera de pensar, pues si es libre, como yo no lo era, lógicamente tiene un campo de acción, un campo de ver las cosas de una manera, de hacer una sociedad mejor. Yo no podía hacerla. Yo lo único que tenía era a los maestros, que eran todos falangistas, nos obligaba a ser Cararzó, y lógicamente lo que tenía era Europa y los países, dos libros de enciclopedia. Por lo tanto, yo no podía hacer mucho porque salía del colegio sin nada. A mí me enseñó la sociedad. Yo digo siempre que mi universidad ha sido la sociedad, hablando con la gente, escuchando mucho y aprendiendo de la gente, porque no se podía aprender nada de lo que en la escuela. Sí, yo por ejemplo me sacrificaba para poder estudiar álgebra, pero daba en las escuelas, no daba nada. Ahora por lo menos, hombre, los padres mismos tienen un AMPA y los padres mismos deberíamos de organizarnos, o por lo menos yo estaba organizado, y también había que una casa de cultura, una casa, o la música. Ahora hay unos movimientos organizados, la propia universidad, que había mucha gente en la clandestinidad cuando yo empecé a entrar en el partido, que ahora no hace falta, ahora los hay. Entonces lo teníamos que buscar porque nos faltaba de todo. No teníamos capacidad de ejercitar nuestra mente y de hacer objetivos o marcarnos algo de lo que necesitábamos, ¿no? Porque los jóvenes necesitábamos meternos con la sexualidad, con los amores, con la propia sociedad, el mercado laboral cuando entrábamos nos explotaba, en fin. Ahora está todo por lo menos regulado, con el Estatuto del Trabajador, con las relaciones laborales, con prevención de riesgos laborales, con todo. Antes nada, antes no había nada. Nos faltaba de todo, teníamos nosotros que ser los rebeldes a costa de perder o el puesto de trabajo o perder el sitio donde estábamos, porque no había nada. Ni en la escuela, porque no aprendíamos, aprendía a ver que lo llevaba a un colegio. Pero nosotros, los que eran de obreros, no teníamos más que... Terminábamos, la escuela tampoco, la escuela cuando los padres querían tenía que pagar. Si no, me parece que hasta los 12 años, 14, no me acuerdo exactamente, pero hasta esa edad está en el colegio y ya se iba. Y ya tenía que buscarse la vida donde pudiera. O en la construcción, o en el campo, o en la tonelería que había aquí, o de las bodegas. Te hablo de este pueblo, ¿no? En otro sitio, pues iba a eso sí. Vamos, nada, no tenía más que el mercado laboral. Pero el mercado laboral ha explotado. Y ahí ya te tenía, si era rebelde, y si era un pelota, era un pelota, y si era uno que te tenía que estar, como diría yo, sometido a lo que te dijeran, pues tenía que estar. Eso era lo que podía dar. Ahora por lo menos la juventud tiene los propios móviles, ¿no? La propia, ¿cómo diría yo?, televisión, porque los radios antes eran todo Radio Nacional de España, que te cantaba el Cararzó y oía el himno nacional y no te decía nada, porque eran los concursos. Y para de contar, las novelas de esta Llorona, que los chavales tenían que escucharlas porque los padres lo escuchaban, ¿no? Si quería salirse del entorno de lo que era el padre era trabajar, levantarse, trabajar, llegar rendido, acostarse, en fin, lo normal de un pueblo y lo normal de la sociedad que tenía Montafranco. Que pues me fui a un taller, a un taller de mecánico. Y en el taller de mecánico estuve 4 años, sí. A esos 4 años pues me fui al campo con mi padre y me llevé en el campo pues hasta que me fui a la mili. A 12 años estaba yo trabajando. Yo me enteré con 12 años en el taller de la piña. Con 12 años. En un taller, vamos, en un taller. Le dije a la piña, pero en un taller. Iba a ser tornero, por lo menos es lo que yo quería. Y después, ahí me pegó una hostia buena, como se suele decir, ¿no? Uno de los dueños. Y yo digo, a mí no me pega, yo era muy rebelde. Y por lo menos me sentía rebelde. Y me fui al campo con mi padre. Y estuve en el campo hasta que me fui a la mili. Desde los 14 o 15 años. 2 años y pico que estuve yo en el taller, de los 7 o 8 años pues estuve con mi padre y con 20 años me fui a la mili. Y ya yo, estando en el campo, entré en el Partido Comunista. Ya tenía yo el picú, un picú, compraba un picú los jóvenes, porque yo era muy rebelde en todo lo que... Yo no me conformaba con lo que me daba la sociedad, yo creía que había algo más, ¿no? O por lo menos yo tenía, además, me había criado en una casa donde mi familia fue la que le quitaron todo, y la dejaron. Mi tío era teniente alcalde, al alcalde no lo mataron y a mi tío sí. Y a mi familia los dejaron, menos mal que después Y mi padre se llevó 3 años en la guerra. Mi familia fue terrible lo que le pasó. Y ya te digo, con todo lo que veníamos, ponerse bien y ahora tener que estar en una sociedad repudiado por parte del pueblo, de mi tío y mi padre, porque teníamos una taberna. La familia mía tenía una taberna, tenía campo, en fin, era
un pelentrín, como se suele decir por aquí, una persona bien acomodada, bueno, una familia bien acomodada, ¿no? Pero se lo quitaron todo porque era de izquierda. En la casa de la taberna de mi tío, la taberna de Portales, era donde se daba, era autodidacta, el alcalde daba clases allí de álgebra precisamente, en un piso que tenía arriba la taberna. Allí daba una escuela y mi tío lo que hacía era cuando iba a las paradas la gente del pueblo y cuando venía que no tenía, compraba, arrendaba tierra y daba trabajo. Entonces mi familia quedó mal y nos tuvimos que superar como pudimos y yo entré, yo soy el más chico de toda la familia, tengo una tía en Almonte y aquí tengo, a otro se murió, un tío mío se murió porque mi abuela, cuando yo la conocí y estaba esperando a su hijo que mataron detrás de la puerta hasta que se murió, resulta que al otro hijo que tenía lo mandaba a ver, cuando mataban había un pelotón de fusilamiento, lo mandaba a mi abuela que allí estaba su hijo allí. Y mi tío, pues el pobre, me cago en 10, venga coñá y venga aguardiente, que le entró una cirrosis y que se murió. Entonces mi padre tuvo que cargar con toda la otra familia, no con las dos hermanas, sino... Y claro, éramos normalitos, nos teníamos que enfrentar a lo que era vivir, o supervivir, o que sea, todo lo que suponía estar más señalado porque era rojo y a la misma vez no tener nada y tener que buscar. Menos mal que éramos, aparentemente eran buenos trabajadores, yo también fui un buen trabajador, en mi familia se rebeló, pusimos una tienda, en fin, todo lo que... Y yo pues me busqué la vida también con mi edad, como era el más chico, en el picú, en la alegría, darle a los jóvenes, todos mis amigos, teníamos, nos llamábamos la granja a los 14, pusimos una granja con 16 o 17 años, pusimos una granja, estuvimos, era unos momentos, pero nosotros, la sociedad, o sea, lo que era el gobierno, lo que era la sociedad, no nos daba nada. Al contrario, la Guardia Civil, yo estaba en el cuartel por la granja 2x3. Yo era asiduo al cuartel de la Guardia Civil, porque se creía, claro, yo venía de donde venía, pues lógicamente que trae diciendo allí, y estaba al 2x3, estaba en el cuartel de la Guardia Civil. Figúrate cómo estoy de señalado, ¿no? A José Lagares Fernández. Es que me llamo José por mi tío. Era teniente alcalde. Lo que le tenía era lástima, porque es que mi tío murió de una manera triste también. La mujer de mi tío era muy guapa y mi tío, como el alcalde de Bullillo no lo mataron, sino fue a la cárcel, pero como no tenía nada, mi tío no hizo nada, igual que el alcalde. Pero mi tío lo que tenía era una mujer muy guapa y había uno de los falangistas que era, el tío era, como era, vamos a llamarle, decía que como primero entró en la cárcel con el alcalde, pero salió con el alcalde. Pero cuando salió, ese que era falangista dice, pues ha salido, ahora te va a enterar. Fueron a por él, lo cogieron, lo mataron y llevo buscándolo, estaba en San Lucas de la Mayor, en la cuesta de San Lucas de la Mayor. Pero mi tío no, mi tío no, dice que lo enterraron en Niebla, dice, pero en Niebla, en donde se mataron la tumba, se movió todo y lo tiraron en una parte que íbamos a moverlo, ¿no? Todo lo que tiraron, pero no hay dinero y claro, ahora lo que está más, lo que se ha detectado más de lo que se sabe que está en una fosa y puede ser, no vaya a buscar allí en un estampado que tiraron todos los restos de donde estaba la tumba, la fosa de Niebla. Y no sé, yo creo que ya vamos a tener que dejar de pelear. Pero bueno, nunca, a lo mejor viene por ahí un rayo de luz y podemos hacerlo, porque trabajábamos mucho. Éramos buenos trabajadores y nunca nos faltó trabajo. Y el trabajo pues daba un poco de... Después nos devolvieron, porque vieron parte de la finca, pero antes nos la quitaron y por eso tuvimos que trabajar. Nos devolvieron la finca que tenía mi abuelo. Y nos pudimos, por lo menos, trabajar en la finca y salir para arriba, o sea, hacer normalito trabajando más que Dios, porque mi padre era un trabajo incansable. Normalmente por todo lo que, porque yo desde que nací, con 4 o 5 años, yo te escuché siempre la estación Perinaya, Radio Moscú, Radio París y todas las emisoras. Mi padre compró un radio y a 2 horas estaba escuchando. Y lógicamente le tuve que preguntar a mi padre muy joven, papá, y ya me contó. Entonces lógicamente mi propio espíritu, yo me revelaba y mi propio espíritu me tuve que hacer
las ideas entrar en el Partido Comunista, en la clandestinidad. Miento, encontré o me dieron, no me acuerdo, Juventud Obrera Católica, de la Hermandad Obrera Católica. Fue lo primero, y allí sí había, porque la Hermandad Obrera Católica, la OA, y la Juventud Obrera Católica siempre ha estado con nosotros, haciendo juntos en el Partido Comunista. Yo creo que por ahí entré yo en el Partido Comunista. Y me contacté y me dieron el enlace a Antonio García Cano. Estuve con él, lo cogieron, le pegaron una paliza, pero el tío siguió, vamos. Ahora murió hace 3 o 4 años. Yo he mantenido con él una relación bastante, porque era un tío muy bueno, una persona encantadora. Y ese fue el que me metía a mí en todo. Por ejemplo, nos íbamos, antes no había la autopista esta de Sevilla-Huelva, antes era una carretera. Y al lado había un camino, y había la Caruchena, que se llama, de Manzanilla. Por ahí había un camino que iba a Manzanilla, y en el camino ese él venía de Sevilla, y yo iba de Bollullo, y allí nos reuníamos en la finca, a mitad del campo, en la dehesa de Alcornoque, y en fin. Tuvimos después, ya cuando ya se constituyó, ya por los años 70, 69, yo te estoy hablando del año 94, 73, 6 años así, trayendo yo. Ya sí conectábamos, porque ya en Huelva vinieron desterrados esa gente que yo te dije, gente de astilleros, también vino desterrado, y lo nombraron responsable de Huelva, el Partido Comunista de España, Antonio Iglesias, el secretario de organización de lo que estaba constituido aquí en Andalucía, y mandó que estuvo aquí en Bollullo, porque hizo la mili con 2 de Bollullo, y se quedaba aquí en Bollullo. Después vino Antonio del Valle, en fin, que éramos los que teníamos aquí, pero yo lo tenía por mi iniciación en lo que había tenido contacto con la gente de Sevilla, todos ellos, el Toti, ya hicimos Juan Pablo Núñez Oliva, que estaba en Astillero, este hombre de Astillero, ya hicimos una cosa representativa, ¿no? Que ya el Partido Comunista teníamos un comité provincial y todas las cosas, ¿vale? Escondido nomás todavía. Así nos llevamos hasta el año 75, 74, 75. Vamos, que ya hace la democracia, bueno, nosotros tampoco éramos, porque en Huelva tampoco, era más lo de la ORT, era más, nosotros éramos los que queríamos la conciliación, queríamos todo lo que pedía el Partido Comunista dentro de las ideas de que este país tenía que evolucionar, este país no se podía quedar, porque Franco, ya tuvimos, por medio del partido, teníamos los conocimientos que teníamos, y conocíamos con el Ruiz Jiménez, con todo lo que el Partido Comunista, con todo el Tamame, el otro, en fin, la historia del partido, ¿no? Dentro de lo que supuso darle algo a la gente. O sea, yo que era joven, todos los que éramos entonces éramos jóvenes, y vamos a estar siempre con los que tenían una edad, que eran mayores que nosotros. Por ejemplo, este Benito Rufo podía tener, cuando yo tenía 20, tenía el 60 o 50 y tanto, ¿no? O sea, que la diferencia de edad quisiéramos o no quisiéramos, no encajábamos, pero éramos disciplinados. Y lo que él decía, el Comité Central, la disciplina del Centro Democrático, decía, todo lo que se diga hay que hacerse. No, nosotros empezamos a decir, hombre, es que los que estamos aquí no es lo mismo que está en París, o los que estábamos con el Granillo se llevó mucho tiempo en Rumanía, ¿no? Los que estamos aquí tenemos que enfrentarnos, y los grises aquí, y nosotros queremos ganarle. Como todo, primero fundamos, yo por ejemplo me tocó Comisiones Obreras, estaba en el movimiento de las universidades, estaba en el movimiento de los médicos, había de lotería, estaba en el movimiento campesino. El campesino también se dio por la COA, por la UAGA, ¿no? O sea que el Partido Comunista eso sí lo formó bien, y cada uno de los que estábamos aquí en Huelva nos metimos. A mí me tocó, como yo era del condado, por todo lo que era el campo, ¿no? Aquí en la agricultura, en todo lo que suponía, era fuerte también, con lo mismo que la cuenca minera, lo mismo que el polo químico, y lo mismo que lo que podía hacer los mataderos, que también los mataderos era un desastre. Igual que empezamos a mover, y tuvimos, bueno, nosotros cuando terminó el sindicato vertical, quien estuvo repartido, o sea, quien cogió, no el sindicato vertical, porque no éramos el sindicato vertical, porque el sindicato al desaparecer, pasó todo lo que venía del empleo comunitario, yo no sé, ahora es el PER. Antes era el empleo comunitario, Franco lo tenía puesto, que le daba dinero a los pueblos para que los que estaban parados pudiera echar una peonada arreglando los caminos, arreglando también el pueblo, en fin. Entonces todo eso lo repartía el sindicato vertical.
Y yo era miembro yo me metí también en el sindicato vertical, yo era jurado, o sea, del enlace sindical. A mí me representó el condado, me llevó a mí hasta yo con los falangistas, bueno, con los falangistas no, con los que era franquista. Dentro, nada más que yo había entrado, ellos no querían que yo entrara, pero yo fui por ahí y había muchos comunistas, ¿no? Aquí en el condado y me metieron. Entonces yo me llevé, después ya en el año 75 por ahí, que fue cuando se desbarató, se disolvió el sindicato vertical, yo fui uno de los que entré organizando todo el reparto del dinero por todos los trabajadores, hicimos un papel importante en Huelva con todos los pueblos, ¿eh? Yo iba a todos los pueblos de la sierra, que eran los que más necesitaban, a todos, me anduve todos los pueblos de la sierra, preguntándole hasta a los alcaldes que eran franquistas, le preguntaba, porque estaba acostumbrado a estar con el sindicato vertical, y yo le decía, yo siempre le entraba que lo que quería era un poco de justicia, ¿no? Claro, todos los alcaldes lo que querían es que le dieran dinero para el pueblo para mejorarlo. Y yo le decía, ¿cuántos parados? ¿Cuántas cartillas agrícolas hay? Con arreglo a las cartillas y estuviera parado, así le repartía el dinero del gobierno civil. O lo llevaba a Alicona. Alicona era toda la masa forestal que hay, desde arriba en el Mustio a todo lo que era el Aroche, Almonaster y toda la zona de la sierra, y el Manzanito de aquí, la Pata del Caballo por esta zona de Berrocal. Un lío. Yo te cuento y tengo una parte importante de todo lo que hicimos en el empleo comunitario, la gente de Comisiones Obreras y el Partido Comunista, ¿no? Todo desde el Partido Comunista. O sea, vamos, te voy a poner, en la cuenca minera había un núcleo fuerte, en el polo químico también, con todo lo que te contaba. Y yo, por ejemplo, que estaba... Entonces, claro, teníamos 2.000 o 2.000 y pico de afiliados, entre todos, 2.000 y pico de afiliados. Yo no sé si tú has visto una mano con una cadena, que era el símbolo de Comisiones Obreras. Aquello la gente lo cogían con una jana, aquello era una alegría. Claro, no lo podía, lo primero que le decía que no lo enseñara, porque éramos... Pero vamos, aquello fue en el momento que pudimos hacer actividades, y nosotros ya se fue el sindicato vertical y ya se fueron de allí y ya era el gobierno civil quien lo manejaba. Huelva fue uno de los que tuvimos bastante reacción a ese tipo de comisiones obreras, a esa libertad, ¿no? Ya después llegó la UGT, y parte del sindicato unitario que sabía hecho una excedencia de nosotros en la Asamblea de Barcelona, ya empezó, pero no se preocupó solamente de lo que era la industria. Lo de UGI fue un centro importante de rebeldía, se llevó encerrado en una huelga general, bueno, una huelga de la empresa, ¿no? Y en la puerta con una tienda de campaña allí haciendo una presión. Aquello fue muy interesante. En Huelva se ha hecho cosas muy interesantes. Después estaba la cuenca minera, que la cuenca minera era muy... Pero allí la cuenca minera la gente estaba más cagada y era más del Partido Socialista, que de hecho después se demostró, y de la UGT, pero sí mantuvimos nosotros, la ORT o el sindicato unitario no hizo mucha mella por allí, por la sierra, solamente en el polo químico. Sindicato unitario del polo químico, lo demás era Comisiones Obreras y UGT, pero UGT más que todo por los socialistas. Después, cuando salieron de alcalde, lo ocuparon todavía más, porque en el 74, 75, 76, de esa fecha te estoy hablando. Ya en el 79 se celebró las elecciones municipales y ya se votaron. Yo creo que la transición en casi toda España la hicimos nosotros, los del movimiento obrero, porque fuimos los que peleamos por los pactos de la Moncloa, peleamos por el Estatuto del Trabajador, peleamos por lo de las relaciones laborales, la ley de contratación, porque nosotros decíamos, teníamos la educación que nos dieron nosotros, tenemos que vender la fuerza y otros nos la compran. Entonces, si tenemos un sindicato vertical que, al contrario, lo que dice es que le da la razón al que compra y nunca se la da al que tiene que vender su fuerza, pues hay que cambiarlo. Y claro, cogimos con fuerza de que tener un contrato laboral. Y el sindicato de Comisiones Obreras lo que hacía era defender la parte del que vendía la fuerza del trabajo. Y el que la compraba, antes como era el sindicato vertical, no le costaba nada, pero ahora, entonces los trabajadores dieron bastante la cara, ¿no? Dentro de lo que era el mercado laboral. Y en eso sí tuvimos aquí, porque estaba la cuenca minera, como te he dicho, el polo químico, parte de la agricultura aquí, los grandes terratenientes, estaba también todo lo que era la celulosa, ¿no? Ahí tenía
yo qué sé, la cantidad de localistas que había, la gente trabajaba en el localista en la madera, en fin, que en ese aspecto hicimos alguna labor bastante importante, dentro de lo que era pasar de una dictadura a una democracia, que eso es lo que lo entienden los jóvenes de ahora. Pero ustedes que se creen que cuando venga otra vez esta gente vaya a tener lo que tenéis ahora, que por lo menos podemos montar huelgas, hay unas leyes como es el Estatuto del Trabajador, la Ley de Relaciones Laborales, la Ley de Contratos Laborales, el tema de lo que es la de salud laboral, vamos, lo de prevención de riesgos laborales, todo lo que tenemos para el trabajador, que tenemos leyes que nos amparan para poder estar en el mercado laboral, con lo menos con una propia justicia, ¿no? Es justo lo que tengamos que hacer, constituir sindicatos, por otro lado lo que es la UAGA, lo que eran los autónomos, toda esa parte lo entramos nosotros como medios o como forma de producir. Los que producíamos éramos nosotros, ¿no? Y sigo diciendo que la transición, quien más dio la cara, quien más echó la cara, también lo dio la universidad, también no hay que decir la universidad, muchos médicos, pero los que más dimos la cara fueron los trabajadores, que nos poníamos en la calle y estábamos con los grises a reventar, vamos a tener la lucha que hemos tenido para llegar a estas libertades que hoy tenemos. Hombre, yo no creo que esté en riesgo, ¿no? No creo que esté en riesgo, pero tampoco va a estar con la fuerza que nos merecemos. Yo no digo que nosotros vayamos a hacer, pero por lo menos vamos a sentarnos, dialoguemos, discutamos y marquemos. Por ejemplo, si yo tengo que ganar para poder vivir, ¿no? Yo no soy el que subo los medios para vivir, ¿no? Los ponen los empresarios, ¿no? Y se dice, y la ley, el estatuto dice que la organización del trabajo la hacen los empresarios. Y yo me tengo que adaptar, porque acepto el que si gasta el dinero en comprar tecnología, y más ahora con la inteligencia artificial, figura de tú, dice, bueno, vale, pero yo también tengo que vivir, ¿no? O sea, tú pagas en la inteligencia artificial lo que haga falta. Y en un trabajador que y después te tiene que enfrentar la cesta de la compra, en la luz, en el agua, en esto. A eso no lo trata tú te gastas y inviertes el dinero en todo lo que sea para tú tener más dinero, ¿no? Para que te rinda más y tú seas mejor, pues, que sea más rentable. Y yo, que soy una de las piezas clave, resulta que soy el culpable de que se cierren las empresas y muerto. Digamos, reacciono, ¿no? Digo, es que somos nosotros. En definitiva, que creo que esto, la gente a lo mejor, pero cuando es que el mercado laboral está fatal. A que este año, o sea, estos años que han entrado, se está haciendo un poco de justicia, pero los trabajadores ya tienen sembrado dentro de ellos una reverdía que no se va a hacer igual que cuando se mató la cantidad de personas que mató en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en España también la Guerra Civil nuestra. Yo creo que eso sí paró a la gente, pero ahora queramos o no queramos, la gente migra o viene emigrante. En fin, no sé, creo que hay un tipo de ver la vida. Hemos hecho una forma de vivir que creo que no es como antes cuando había tanto analfabetismo. Yo, por ejemplo, como hemos empezado de la escuela, ¿qué iba a ser yo a saber? ¿Y qué leíamos nosotros? Hoy es muy profundo lo que está ocurriendo, pero creo que hay sembrado algo para poder combatir la injusticia que pueda venir de todo ese poder. Como tienen estos millonarios, multimillonarios, estos que son lo tienen los americanos, ¿no? Todo lo que está queriendo hacer. Se unen todos ahora, ¿para qué? Sí, yo tengo un concepto de las cosas muy utópico, que es una de las discusiones. Yo soy más bien utópico, ¿no? No soy pragmático. Me gusta ser pragmático, pero soy más bien utópico. Pero la mujer, es que los padres la criaban de una manera que yo me rebelaba. Yo no aceptaba el trato que mi novia, entonces era mi novia, tenía los padres con ella. Yo quería hacer una cosa que los dos pensaran. Te vuelvo a decir otra vez la utopía, ¿eh? Porque yo nunca creí que mi mujer o mi novia en aquel momento. Yo echo de menos ahora la riña de mi mujer. Mi mujer se murió hace 5 años, ¿no? Y yo esa convivencia, esa luchilla, eso es parte de lo que tenemos que tener. Entonces la mujer, yo le decía a mi mujer que tenía que rebelarse. Lo demás era subyugada, sometida, maltratada y de todo, ¿no? Pero que mi mujer, en todo lo que yo puedo decir, no lo digo porque yo creía que la mujer tenía que jugar, y sigo creyendo, la mujer tiene que jugar un papel muy importante en una sociedad. La mujer no podía estar como estaba. La mujer, por ejemplo, lo único que tenía que obligar que le cepillara los zapatos, le planchara a los hermanos. Tenía 2 hermanos y mi mujer era la que tenía que hacerlo todo. Y yo me rebelaba. Yo le decía que no podía ser, eso no era justo.
porque era un ser humano también, ¿no? No podía ser una esclava de los hermanos, una esclava del padre o una esclava de la madre. Palabra, las mujeres eran las que más han sufrido en ese tipo de vida que teníamos entonces, de patriarcado, de dominar a las mujeres era para criar hijos. Y no vamos a entrar, yo muchas veces, feminismo ni neofeminismo, es un ser humano. O sea, lo que pasa es que el trato que le hemos dado tendrá que buscar ese frente para defenderse, ¿no? Le falta entusiasmo a los jóvenes, le falta lo mismo que yo te he dicho que lo tenía, ellos ahora parece que se lo hemos hecho todo. O sea, parece que los jóvenes no necesitan luchar por nada. Yo tuve que luchar, yo tuve que pelearme contra cosas. Ellos ahora no tiene con lo que es el móvil, lo tiene todo, es que no tiene ni que pensar, porque le da el Google y le saca todo lo que necesita. Ellos no se tienen que preocupar. Yo sí me tenía que preocupar, yo me tenía que buscar una vida y tenía que buscar toda una forma de vivir. Yo creo que nos hemos equivocado los que hemos hecho esta sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que pensarnos o hacer una repensar que no puede seguir esto de la manera que va para que la juventud no piense en nada, sino que todo está mal. O sea, una persona cuando no lo tiene todo, porque si no piensa no lo tiene todo, no busca nada. A la juventud hay que llevarlo a buscar. Hay que... Yo estoy aquí porque... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí hay un proceso que se da que no hay renovación generacional. La gente no sabe... Te voy a hablar de lo que es la agricultura, vamos, de lo que es la viticultura. Podar, castrar es la poda en verde, injertar, hacer tratamiento y tal. Nadie sabe. Y tiene que haber una renovación generacional. O tenemos que ir a los institutos a decirles que todo el mundo va a ser abogado, intelectuales, o sea, catedráticos, o todo el mundo va a tener un... Tendrá que haber en la vida algo más necesario, porque la vida es como es. ¿Y quién es más creativo? ¿El que es más sabio o el que es capaz de darle a la vida y procrear la vida? Yo es que soy muy agricultor, me gusta mucho de donde comemos, de donde lo que hacemos con el sol, con la luz. En fin, y por eso creo que nos hemos pasado. Yo no tanto mi generación, porque yo le dije, soy uno de los que le dije, mira, hasta los 20 años te crío, te doy todo lo que te haga falta, sácame una carrera y ya después tú eres la que tiene que buscar. A mí que no me vengas tú con los problemas. Yo te comprenderé, pero los problemas te los buscas tú, porque yo a los 15 de 10 años tuve que buscarme mi vida, porque no podía. Y a mi padre demasiado hacía él, por haberme mantenido, o por lo menos, pero después, ¿qué le voy a dar yo a mis hijas? Mi padre no me lo dio, yo me lo tuve que buscar. Y yo lo creé yo, bueno, siempre con la guía de mi padre, porque era mi padre y los nexos de lo que es el cariño. Me metí en Comisiones Obreras y fui uno de los fundadores de Comisiones Obreras. Con Valentín Corbillo, que también estaba, que era en química, Venancio Cermeño, que yo no sé si lo he oído nombrar, que estaba en la cuenca minera. Todo lo que pudimos hacer, hicimos. Lo hicimos. Yo ya me entré en Comisiones Obreras, fundamos Comisiones Obreras. Yo fui el secretario de Acción Sindical, Pepe Quintero de la organización y Venancio el secretario general. Un equipo de gente que lo tenemos. Yo tengo la documentación de todos los que constituimos el sindicato de Comisiones Obreras, lo fundamos en Huelva. En Huelva también teníamos, porque yo me reunía cuando la Junta Democrática y la plataforma. Entonces nos unimos, formamos entre una plataforma y la Junta Democrática, formamos una que se llamó la Convergencia Democrática. Porque queríamos ir, no le gustaba, porque nosotros queríamos la conciliación y ahí tuvimos nuestras cosas, total, que aceptamos. Yo me reunía con SEADA, con todos los que eran de la ORT, yo era amigo de todos, porque yo como venía del pueblo, nos reuníamos, en Huelva había un movimiento de la ORT bastante importante, que todavía está el sindicato unitario, vamos, que todavía queda, y había un colectivo de compañeros fuertes, ¿no? Después también estaba el Partido de los Trabajadores y el Movimiento Comunista, los dos partidos. Y el Partido Comunista fue el que más nos plegamos a lo que era Comisiones Obreras, que es el parte principal de lo que constituimos Comisiones Obreras. Después ellos constituyeron el Sindicato Unitario y el Partido de los Trabajadores, que se llamaba. Ese lío estaba yo metido en todo. Con mis tiempos de aquello, era uno de los que iba representando Comisiones Obreras.